El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Jesús sigue de camino a Jerusalén. Como veis, el camino es largo. Ya os dije que durante 19 domingos sitúa a Jesús en el camino que va de Galilea a Jerusalén, y allí suceden muchas cosas. Estamos ahora en el domingo 25, y es desde el domingo 12 al domingo 31, son todos domingos donde Jesús va de camino. Por eso el camino es una de las, iba a decir, imágenes más expresivas de lo que es ser discípulo de Jesús. Como os dije al comienzo, seguimos a Jesús en el camino que nos va Él mostrando, que nos va enseñando. Bien, mañana es San Mateo, es una festividad importante. Ya sabéis que no es el patrón de Oviedo, tiene una historia bonita. El 14 de septiembre es el día de la Santa Cruz. Y ya desde muy antiguo, iba a decir casi desde Alfonso II, el día de la Cruz era un día señalado en la Catedral de Oviedo y empezaba un jubileo que acababa el día de San Mateo. Duraba desde el 14 al 21. Y sobre todo los peregrinos que iban camino de Santiago, que el primer camino lo trazó precisamente Alfonso II. Y luego después en Asturias empezó el camino a Santiago de Compostela, que es el camino que después descubrió Europa. Los peregrinos pasaban por la Catedral de Oviedo.
Y entonces había un jubileo que comenzaba el día de la Santa Cruz y terminaba 7 días más tarde, el día de San Mateo. Y por eso San Mateo es una gran fiesta. Se cuenta que los peregrinos, con toda la ciudad de Oviedo, hacían una gran procesión por toda la ciudad, por las calles de la ciudad, hasta acabar en la Cámara Santa besando precisamente la Santa Cruz, la Cruz de los Ángeles y el sudario, el Santo Sudario, ¿no? Son dos reliquias importantes que justifican. Y se llamaba el Jubileo de la Perdonanza. Bien, y ahora mi pregunta, ¿cómo va vuestro camino? Mirad, hay un libro que es famosísimo, es el que escribió Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus. Tiene ese librito, cumple este año 100 ediciones. Está traducido a 142 idiomas y ya se han publicado más de 5 millones de ejemplares. Bien, lo van a festejar, creo, el llegar a la 100 edición. Pero bueno, digo esto, hay muchos libros que se titulan Camino, Camino de la verdad, Camino de la santidad, en fin. Precisamente por eso, porque el camino es la mejor metáfora, la mejor descripción de lo que es el seguimiento de Jesucristo. Bien, y en este camino hoy Jesús se para y nos enseña una parábola desconcertante, una parábola que se suele llamar la del administrador injusto, que es como realmente le adjetiva el Evangelio de hoy. Habla del administrador injusto, pero le llaman también la del administrador astuto, la del administrador infiel, tramposo, la del administrador sagaz, pícaro. Le va bien, la de pícaro le va muy bien. Malversador. Como digo, la parábola es desconcertante y casi escandaliza, porque es difícil comprender que Jesús ponga como ejemplo una historia de corrupción, que es precisamente de lo que trata la parábola, es el administrador corrupto también. Y entonces la pregunta, ¿puede Jesús alabar a un administrador corrupto? Bien, tener en cuenta que las parábolas son historietas cogidas de la vida, de las cuales después se saca una enseñanza, pero no son aplicables en todos los detalles, ni mucho menos. Se suelen comparar con las fábulas. ¿En qué se distingue una parábola de una fábula? Pues también sobre esto hay estudios. Se suele decir, la distinción está en que las parábolas tienen como protagonistas personas humanas y las fábulas animales. Por ejemplo, las de Esopo, la cigarra y la hormiga. Alguna recordaréis todavía, ¿no? Pues Esopo, casi todas las parábolas, los protagonistas son animales. En las parábolas, como digo, son personas. Y la parábola de hoy puede ser extraída de la vida de hoy. Es lo que me llama a mí la atención. Qué bien conoce Jesús la interioridad de la persona humana. La parábola de hoy es aplicable a la realidad que estamos viviendo. ¿Cuánto debes? 100 barriles de aceite, apunta 50. ¿Cuánto debes? 100 fanegas de trigo, apunta 80. ¿Cuánto me das por seguir en el puesto? Apunta lo que quieras. No concreto más porque lo comprendéis perfectamente todos. Pero de lo que yo quiero haceros caer en la cuenta es cómo de verdad la palabra de Dios es palabra viva y cómo el Evangelio conoce muy bien a la persona humana. De tal manera que lo que dijo Jesucristo hace 2000 años vale para los hombres de hoy, porque es palabra viva. Bien, y en esta parábola del administrador injusto nos quiere dar dos enseñanzas.
La primera sobre el uso de los bienes materiales, del dinero, incluso de los bienes espirituales también. De esta voy a hablar una reseña nada más, porque el domingo que viene es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro también, que toca el mismo tema. Y me parece que es más importante la segunda enseñanza. Pero bueno, fijaos, dice que el dinero y el poder, viene a decir, nos separan de Dios, nos hacen ególatras, nos hacen vanidosos, nos hacen soberbios, levantan muros, crean desigualdades tremendas, ¿no?, entre ricos y pobres, ¿no? Le llama dinero de iniquidad. El dinero es de iniquidad cuando nos quedamos con el todo y nos hacemos eso, autónomos, ¿no?, prescindimos de Dios. Poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo, ¿no? O el poder, el poder, hago de mi vida lo que me da la gana. El problema es que el poder y el dinero nos pueden independizar de Dios. Pueden decir, Dios para mí no cuenta absolutamente nada. Yo tengo dinero, vivo a mi manera, o tengo poder y yo hago con el poder lo que quiero, Yo soy poderoso, soy el number one, ¿no? Bien. Pero como digo, no voy a hablar ahora precisamente de eso. Hoy ayer salió una noticia que me llamó la atención sobre la desigualdad entre los jubilados y los jóvenes. Un estudio del instituto, sabéis que me gusta hablar de la vida, Un estudio del Instituto Juan de Mariana. Juan de Mariana fue un jesuita de la Escuela de Salamanca y hay un instituto que se dedica a hacer análisis de la política económica. Y dice que naturalmente hoy gana mucho más, gana bastante más y sube su salario, sube más el del jubilado que el del joven. Que los jóvenes de hoy empiezan la vida con un salario tan precario que nunca podrán lograr una vivienda, nunca podrán tener una vivienda propia. Bien, como digo, como veis, el dinero sigue creando desigualdades, levanta muros también, separa muchas veces. Por eso, ganaos, amigos, con el dinero de la iniquidad. Viene a decir que el dinero tiene también una función caritativa, una función social, como hablaba el Papa Francisco, hablaba de que los países ricos tenían que tener también una consideración con los países pobres, y hablaba de la amistad social. La amistad social, que es una amistad que de alguna manera tenía en cuenta la diversidad del reparto de los bienes de este mundo, y había que tener corazón también para arreglar esta situación, para acortar esta distancia que existe entre los países ricos y los países pobres. Pero la clave es la segunda enseñanza, que está en el versículo 8, y lo leo tal como lo pone el Evangelio. Dice, y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Y lo remacha diciendo, ciertamente los hijos de las tinieblas son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Alguna vez os he dicho que buenos sí, tontos no. Pues es lo que dice el Evangelio de hoy. Mirad, es una invitación también, más que una invitación, es una exigencia al compromiso, al hacerse cargo también de las situaciones problemáticas, a no ser pasota, a no estar dormidos ante la situación. No alaba al administrador injusto, que le llama hijo de las tinieblas, le llama. Al administrador es un hijo de las tinieblas, pero alaba su actitud de astucia, por la astucia con que ha procedido para, después que deje de ser administrador, tener a quien acogerse, tener amigos
que de alguna manera se hagan cargo también de su vida. Y eso es lo que viene a decir también Jesús. No quiere discípulos, iba a decir, ingenuos, que no tengan iniciativa. No quiere discípulos que nos dejemos vencer por el pesimismo, por el derrotismo. Quiere que nos compliquemos, que nos comprometamos también. Y hoy lo que realmente se ve... Mirad, lo voy a aplicar brevemente a 3 situaciones. Una, la internacional. Es realmente sorprendente cómo la comunidad internacional queda pasiva ante lo que está pasando con Gaza. La ONU que fue creada en el 45 para la guerra nunca más, para resolver las situaciones problemáticas, fijaos hoy, pues está vetada por el poder y el dinero. Es decir, como hay 5 o 6 países que tienen veto, pues no puede proceder a una actuación por. Bien, pero es llamativo el que ante lo que está pasando no haya una reacción para resolver este problema. Segundo, en la situación española, nos desayunamos todos los días también con unas noticias y nos quedamos perplejos, nos quejamos, esto no puede ser, pero no pasamos de ahí. Y tercero, en la Iglesia. En la Iglesia, fijaos, en el año 1975, hace 50 años, la práctica religiosa era del 70%. El 70% de los católicos iba los domingos a misa, que es el índice por el que se puede o se mide sociológicamente la viveza de la fe. Si la fe realmente es importante o no, pues se mide por la práctica, sobre todo dominical, porque Jesús nos dijo hacer esto en memoria mía. Entonces el día del Señor somos invitados por Él. Bien, el 70%, ¿sabéis? En el año actual, 2025, no llega al 18%. Del 70% en 50 años ha bajado al 18%. Pues es alarmante, es preocupante esto, ¿no? Y quedamos, la Iglesia le falta también, y la Iglesia somos todos, los obispos, los curas, las monjas y los bautizados, todos. Tenemos que reaccionar, tenemos que de alguna manera hacer frente a esta situación. Tenemos que ser más creativos, tenemos que tener más iniciativa, tenemos que tener más compromiso, no solamente quejarnos, quedarnos dormidos. Pues eso, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Jesucristo no quiere discípulos tontos, quiere discípulos también astutos, que sean también perspicaces, que tengan también visión de la jugada, que sepan vivir en este mundo tramposo también, y que de alguna manera pues hagamos valer los valores, los valores del Evangelio, que son muy importantes también para la vida social. Como veis, el Evangelio para la vida.